buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Por supuesto, el primer tema, el imprescindible, el que todos esperan. ¿Cómo está el sistema, el plan de vacunación? ¿Cuándo se aplicarán la segunda dosis de AstraZeneca y la Sputnik V? La intercambiabilidad, los avances, de todo esto vamos a hablar con el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. El segundo bloque, vamos a hablar acerca de la situación de la construcción en Paraguay. ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Que no se repita lo que pasó en Estados Unidos y lo que acaba de pasar con un hotel en la China continental también, produciendo muertes y los derrumbes de edificios. Nos va a acompañar para hablar de ese tema el ingeniero Sergio Gavilán, docente de la Facultad de Ingeniería, una de la Cátedra de Patología de la Construcción, con un currículum impecable y extraordinario. Y el último bloque, vamos a irnos hasta Cuba, hasta la isla, pues en Cuba la población está pidiendo libertad y eso generó enfrentamientos y muertes con las autoridades del gobierno. Nos van a acompañar esta noche desde La Habana, Cuba, Bernardino Cano Radil, el embajador paraguayo en la isla, y el periodista y abogado Leopoldo Castillo, cubano. Con ello vamos a hablar de este tema. En realidad me aclaran que es venezolano, pero que conoce mucho lo que pasa en la isla caribeña. Pero antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Sabemos lo importante que son las máquinas para tu trabajo. Regional te ayuda a adquirirlas con planes especiales de financiación. Ingresa a www.regional.com.py y conoce todos los detalles o escribinos al WhatsApp 0971-219-0900. Regional. Creemos en vos. Buenas noches, doctor Héctor Raúl Castro, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por tu espacio y un saludo a la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo cerramos hoy, este miércoles, el segundo día de vacunación masiva? Bastante bien en relación a lunes y martes, al cierre parcial de las 18 horas, 74.000 ya vacunados. En todo el país. En todo el país. Y eso también coincide prácticamente con la apertura de la salida laboral. O sea, yo creo que vamos a llegar a esta cifra, o cercano al menos, de 90.000 como fue el día de ayer y antes de ayer. Uh-huh. ¿Y cómo califican ustedes esa situación? Exitosa. Exitosa teniendo en cuenta que son días laborales, teniendo en cuenta que nosotros estamos en una situación epidemiológica muy importante, sobre todo por el declive que nos brinda la situación epidemiológica, y ajustar en este momento la mayor cantidad posible de personas inmunizadas en el menor tiempo. Uh-huh. O sea, la idea nuestra es llegar a 500.000 personas inmunizadas, justo lo que nosotros empezamos a ¿Este fin de semana distribuir. podríamos llegar o sería muy difícil? Y mira que nosotros estamos yendo con un ritmo de 90.000. Vamos a ver cómo cerramos hoy miércoles. Nos queda jueves y viernes, sábado y domingo hacemos segundas dosis y después el lunes, ¿verdad? El lunes. O sea, puede ser que el lunes con lo que llamamos rezagados y también la terminación de cédula 8 y 9, si bien hay muchos lugares ya que se liberó el tema de ordenar o parcelar para evitar aglomeración por terminación de cédula, creemos que al filo del lunes vamos a llegar a las 500.000 personas vacunadas. Ahora, se produce un fenómeno. La semana pasada nos bajábamos de 100 muertos. Estábamos por 120 y compañía. Bajamos drásticamente a 50, 54, hoy otra vez 50, ayer 46 creo que. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón de la cantidad de muertos? Y hoy también, no siempre se da, la cantidad de recuperados es mayor a la cantidad de infectados. Es verdad. A la cantidad de casos positivos. Sí. ¿Por qué se da eso ahora? Bueno, se ve primero la percepción en los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Nacional o el INERAN, que son los centros de referencia más importantes,
No digo que el resto no lo sea, pero por lo menos los visibles en cuanto a la cantidad de pacientes delicados, vemos que hay camas libres. Sí, en el INERAN había Sí, 17 camas libres ayer. exactamente. Y vemos también que la evolución de las personas que se internan es mucho más rápida en el sentido de movilizarlo más tiempo, con mayor rapidez de la sala ya al alta en los pacientes incluso que tienen vacunas. Por lo tanto, es uno de los elementos que hay que considerar también. La vacunación evita las formas graves, Sí. evita la internación, y si es que llegase a internarse una persona vacunada, también al disminuir la probabilidad de formas graves hace que se acelere la recuperación y prontamente esté en su casa. Ahora, Uno no puede desmeritar a esta altura la intervención que representa el uso de vacunas, ¿verdad? sí, evidentemente. La cantidad de los internados, ¿bajó la cantidad de muertes de los que estaban en terapia? Porque era un porcentaje muy elevado los que Sí, llegaban a terapia que fallecían. sí. ¿Bajó ese porcentaje? Sí, bajó ese porcentaje y tiene que ver también con elementos multifactoriales. Desde, por ejemplo, la concurrencia precoz ahora de las personas, ya hay una menor automedicación, hay un control más cercano ya de esto. La reorganización, hay más pacientes que ya ingresan a la terapia en el tiempo que corresponde. Anteriormente estaban terapizados en salas de contingencia o de urgencia. El manejo, obviamente también hay un protocolo que se estableció, hay un conocimiento mucho más avanzado de lo que era anteriormente. Por lo tanto, son factores que corresponden a la asistencia y que mejoran obviamente la tasa de mortalidad en cuidados críticos. ¿Qué pasó con el tema de bajar, de liberar las vacunas en ciertos vacunatorios? Ayer generó mucha confusión esa situación, hasta que a las 10 de la noche aclararon, pero de nuevo a la madrugada, a las primeras horas de hoy, volvieron a aclarar cuáles eran los vacunatorios en donde se iba a liberar el tema de las cédulas. Bueno, formó parte de la planificación, Carlos. En realidad ya habían muchos vacunatorios que agradecemos el respaldo que nos dan, porque son vacunatorios que ofrecen todo su staff, que hacen también una inversión para sostener esto, y ellos también ya se habían ofrecido para que la población pueda acceder sin necesidad de terminación de cédula. En ese sentido ya estábamos charlando nosotros al respecto. Sin embargo, por lo que es el fragor ya ahí de la jornada de la vacunación y con lugares vacíos, pero había personas que no coincidían en la cédula, bueno, en ese momento se optó con una decisión más rápida en algunos vacunatorios de, en ese sentido, liberar, entre comillas, ya esa Sí, estábamos limitación. observando en pantalla recién la lista de los vacunatorios donde no iba a regir el tema de la cédula. Iba a ser libre desde 35 para adelante. Exactamente. Posteriormente se hizo oficial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, nada más es un proceso donde sí, efectivamente iba a llegar a hacer eso, pero se tenía que hacer en una situación donde se iba primero a discutir otros factores, no específicamente lo que corresponde a un vacunatorio en particular, y obviamente el pedido de disculpas tanto a la población que pasó ese tiempo de desinformación, como también a las personas que nos están apoyando en los vacunatorios, ¿verdad? ¿Cuántas personas ya vacunadas con primera dosis tienen contabilizado? Estamos ya con 1.200.000 personas inmunizadas Con primera dosis. primera dosis, de los cuales estamos cerca de 300.000 con segundas dosis. Dentro de ese grupo, 300.000 ya están con segundas dosis. Ahora, hay noticias preocupantes en cuanto a las vacunas. Una tiene que ver con la llegada de las Sputnik V y las de AstraZeneca. No hay confirmación oficial de parte del fondo ruso ni de COVAX acerca de cuándo llegarían para la segunda dosis. Todo lo que envió Rusia hasta el momento son de primera dosis. Incluso las que llegaron últimamente, las 100.000 que llegaron ayer, son de primera dosis. ¿Eso les complica a ustedes? ¿Están acelerando el estudio de AstraZeneca y Pfizer, pero también va a ser suficiente las vacunas que vayan llegando de Pfizer o faltarían más? ¿Cómo van a hacer para cubrir eso? Bueno, esa es una situación que obviamente estamos atendiendo ya de hace varios días. El primer punto,
No hay una información confirmatoria de la llegada exacta del componente 2 de Sputnik, eso es verdad. Tenemos nosotros sí información de una alta probabilidad de que llegue fines de julio, inicios de agosto, que coincide prácticamente con los 3 meses de intervalo entre la primera y la segunda dosis. Sin embargo, tenemos que evaluar una opción alternativa al respecto. Con respecto a AstraZeneca, el Ministerio de Salud, el gobierno de nuestro país solicitó por el mecanismo COVAX cualquier plataforma en el sentido de que hoy día nuestra logística está más fortalecida y claro que puede implementar, como bien lo está haciendo, plataformas de vanguardia como ARN mensajero, Pfizer en este caso, y en alianza privada obviamente. Es por eso que al solicitar varias plataformas también abrimos las posibilidades que nos puedan asignar más rápidamente lo que corresponde al tercer trimestre, ¿verdad? Que está arrancando ahora. En ese sentido, es importante aclarar que la producción de AstraZeneca está reducida en relación a la demanda. Sin embargo, hay una mayor ¿cómo decirte? Una mayor posibilidad de acceder a Pfizer y más aún con las condiciones que tenemos. Entonces podría ser una de las plataformas asignadas por el mecanismo COVAX. Enviar más Pfizer que AstraZeneca. Exactamente. Para la segunda dosis. Y probablemente cuando nosotros recibamos eso vamos a implementar ya lo que es la intercambiabilidad, pedido que ya se estuvo debatiendo en el Comité Técnico Asesor de nuestro país de inmunizaciones, que es el comité que también eleva su parecer y nosotros posteriormente valoramos si esto es oficial. Algunos países ya lo están haciendo. Correcto. Y lo hacen y con un éxito rotundo, tanto para seguridad de las personas que lo reciben, como también para efectividad, evitando las formas graves de la enfermedad. Lo increíble es que tiene que ser AstraZeneca primera dosis, Pfizer segunda dosis. Al revés no funciona. Y al revés no. En este caso lo que estábamos viendo es que la mayoría de los estudios tienen esa primera composición que mencionas, AstraZeneca y Pfizer, porque las situaciones que nosotros estamos viviendo también lo vivieron otros países y a fin de optimizar la vacunación se estableció esa intercambiabilidad. Es muy prematuro hablar del revés justamente porque no coincide en la producción como para poder sostener ese tipo de ensayos. ¿Y con las Sputnik cuál es la alternativa entonces? Bueno, las Sputnik, hay países también que están trabajando, por ejemplo, Argentina está haciendo ya ensayos de intercambiabilidad en voluntarios, no hacen una intervención de salud pública. ¿Con cuál vacuna? Y ellos no tienen Pfizer, entonces ellos utilizan Sputnik y posteriormente las que tienen plataforma de virus inactivado, plataforma china, como por ejemplo la de Sinovac. Y eso es lo que están sosteniendo. Es muy preliminar hablar de los resultados porque recién se inició los ensayos. Ahora, lo preocupante es lo siguiente, doctor. Yo creo que ustedes están muy informados y al minuto de lo que pasa en el mundo también. Sí. Lo preocupante es que ahora hay algunos estudios que señalan que la AstraZeneca puede causar esta enfermedad del Guillain-Barré, ¿verdad? Atención con eso, y ayer estaba leyendo el informe y justamente en un dossier hoy se vuelve a repetir todo el tema del 100% de la eficacia que tiene, pero en contrapartida está el tema de esa enfermedad. La Pfizer no sabemos efectivamente si van a llegar, probablemente lleguen. La Sinopharm y las otras vacunas chinas también, según los últimos estudios que estuve leyendo hoy, porque para hablar con usted me tengo que informar, porque si no usted me va a hacer 6060. No. La Sinopharm y las otras vacunas chinas, también se ha demostrado que en corto tiempo las personas que se aplicaron vuelven y pueden volver a tener síntomas graves. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que acá deberíamos manejar ante estas situaciones con estas vacunas? Lo que relatas, Carlos, es lo que sucede habitualmente en la ciencia, solamente que hoy tiene una dimensión impresionante por dos razones, porque es una pandemia, sí, porque estamos como testigos de lo que es el desarrollo de una vacuna. Recordemos que la mayoría en su totalidad uso de emergencia, aún no para uso regular, algunos ya están por concretarse eso. Y el tercer punto y fundamental, que este cambio que se genera de evidencia es algo habitual para nosotros.
apuntando a lo que mencionaste, si hay vacunas que pueden relacionarse cronológicamente con Guillain-Barré y que deben estudiarse, obviamente cuando aumenta la cantidad de personas inmunizadas, hay mayor probabilidad que aparezcan algunos fenómenos que pueden o no relacionarse en la causalidad, pero que sí están relacionados cronológicamente. Hay vacunas que describen la aparición de Guillain-Barré con su uso y son vacunas de uso regular. Lo que pasa es que no tienen la dimensión que hoy estamos teniendo por la difusión de la información. Hay vacunas que habitualmente nos aplicamos que tienen también en el dossier esa especificación. O sea, esto es algo habitual para nosotros y eso exige que cada país tenga una vigilancia estricta de lo que es el ESAVI. El ESAVI es eventos supuestamente atribuibles a vacuna e inmunización. O sea, todo lo que sucede después de que una persona se vacune debe ser estudiado. Y de acuerdo a eso se evalúa si hay o no causalidad, aquí en Paraguay y en cualquier parte del mundo. ¿Y qué factores contribuirían, por ejemplo? Ahí se descubrieron cuáles son los factores que hacen que aparezca, por ejemplo, esa enfermedad. Aún no, pero sí tiene mucha relación con los antecedentes de otras vacunas, ¿verdad? Hablar Así de que no es motivo como para preocuparse, es normalmente eso lo que ocurre con las vacunas. Exactamente, no es diría yo, para alarmarse. Y al contrario, es para que nos brinde seguridad de que se está estudiando y de que se está transparentando esos fenómenos. Mal sería, y creo que hay que poner un barniz de duda en aquellos que dicen esta vacuna no tiene absolutamente ningún evento, y pues, quiere decir que la población no está suficientemente estudiada. Se tiene que evaluar eso. Y una de las vacunas que está muy bien estudiada porque está muy extendida es AstraZeneca. Sí. Entonces por eso es que se ven estos fenómenos que pueden no aparecer cuando la población que se vacuna es pequeña, pero puede aparecer en un pequeño número cuando se extiende la población vacunada y claro que tiene que describirse y analizar si es causal la vacuna o si es nada más que coincidente. Son posibles reacciones que puede dar cualquier vacuna. Exactamente, y no es para alarmarse en el sentido de que concurramos siempre a vacunarnos y vamos a hacer la vigilancia. Claro, el tema es que este tipo de informaciones para los negacionistas es como anillo al dedo. Exactamente, es muy difícil, Carlos, hablar de estos eventos adversos y con eso perder a una persona que estaba dudando en vacunarse y con esto definitivamente decide no vacunarse. Es muy difícil, por eso es que hay que manejarlo con mucha prudencia. ¿Qué es lo que me enseñarás vos? ¿Qué es lo más fácil de difundir? ¿Son los sucesos o los eventos negativos? Es muy difícil hablar. No lo negativo. Exactamente. Entonces, por eso para nosotros también en la ciencia, esto es habitual, se tiene que describir y se va evaluando si esto es. Y siempre se tiene que tener en cuenta de acuerdo a las tasas de vacunación. ¿Cuántos casos por miles o millones de vacunados aparecen? Y de acuerdo a eso se evalúa, ¿verdad? Y en la historia de las vacunas, muchas de ellas incluso fueron retiradas una vez que se comprobó la mayor cantidad en menos de un año. ¿Qué porcentaje es peligroso ya? Depende mucho del evento que está relacionado. Depende también de cuán próximo es en relación a la instalación y depende también de qué población está haciendo. Exactamente. Entonces, no es una regla y se tiene que evaluar con mucho cuidado. ¿Qué va a pasar con el sistema COVAX? ¿Hasta cuándo van a tenerle paciencia al sistema COVAX? ¿Lo analizaron? Sí, hubo ya un cruce de correos electrónicos con noticias que nos dan esperanza también de asignaciones futuras, probablemente a partir de agosto. El ministro de Salud tuvo una reunión al respecto, hoy volvió a tener. Como decía, hay probabilidad de recibir otras plataformas que son coincidentes a la que tenemos. Estas informaciones deben ser confirmadas, no solamente el tipo de vacuna, sino que la cantidad y sobre todo también el tiempo que nos van a asignar. O sea, hay un cambio en relación a la última charla que tuvimos, hay un cambio que es auspicioso. Ajá. El ministro viaja el 20 a Estados Unidos para tratar de conseguir para el año que viene las vacunas de Johnson, que son una dosis. Pero resulta que esta semana, justo a la fábrica de Johnson, se le ocurre decir que van a revisar la vacuna y probablemente a modificarla. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes ya saben cuáles serían las modificaciones? ¿Recibieron algún dato?
En realidad, no sé si recordás también en algún momento la vacuna también hizo una pausa en su estudio. Posteriormente valoraron los eventos que aparecían y volvieron a instalar. Esto es algo, repito, que es algo habitual en lo que es vacunas. Y también hay modificaciones que pueden hacerlo más versátil en la cadena de frío, ¿verdad? Más factible de utilizarlo De manejarlo mejor. Exactamente. Ujú. Por ejemplo, nosotros tenemos también información de que la Pfizer de aquí a poco Sí. ya se va a manejar de 2 a 8, ya no se va a requerir el ultra freezer para mantenerlo por tantos meses. Así como Sputnik también fue progresando para tener solamente el Sputnik Light, que es una sola dosis. Así va cambiando y no por eso se tiene que detener el viaje del ministro, que es sumamente importante para la salud No, por supuesto. y para ir a negociar no solamente la de Johnson, sino otras vacunas probablemente. Como esto ya se viene a quedar, es bueno que ya estemos pensando en el año que viene. Absolutamente. Esta infección hace que nosotros manejemos ya el presupuesto en relación a la inversión en vacunas para el año siguiente y hacerlo sostenible como si fuese una vacunación contra influenza, guardando las diferencias. Ahora, Pfizer está comentando de que sería bueno la posibilidad de aplicar una tercera dosis. Es correcto, sí. Es correcto. Es correcto, sí, pero la tercera dosis hay que evaluar otra vez en qué intervalo. Así como hoy yo te puedo decir, la vacuna contra influenza se aplica una nueva dosis en 6 meses y no estoy diciendo una mentira. Solamente que esos 6 meses pueden coincidir con una estación siguiente. Entonces es prácticamente anual. Entonces en el caso también de Pfizer, no pensemos que es solamente como una primera vacunación, sino que es ya un sostenimiento de lo que ya se inició. Un mantenimiento. Exactamente. Y esto va a ser anual, doctor. Al menos 6 meses creemos que va a ser y probablemente sea cada año y probablemente lo hagamos por unos años, ¿verdad? Bueno, la liberación de los jóvenes, es decir, bajar a 18 años, ¿va a esperar? Porque no sabemos cuántas vacunas vamos a recibir. No solamente eso, ya están incorporados, ya se aceptó, Sí. de 12 a 17 años con factores de riesgo. ¿Ya se aceptó? Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es la apertura del registro de inscripción y evaluar cuándo se puede hacer. ¿Y cuándo se haría ese registro para los de 12 a 17 años? Esta semana nosotros vamos a habilitar ese registro, se está trabajando en la plataforma, es un grupo nuevo, entonces se tienen que cargar las opciones como para que la inscripción sea realmente válida para este grupo. Estamos hablando de una población de ¿cuánto? ¿2 millones, 3 millones de jóvenes? No, es la población con factores de riesgo, o sea, enfermedades crónicas. Con enfermedades. Y nosotros el indicador que tenemos desde el sector público es la cantidad de consultas o internación que tienen estos chicos y por eso nosotros estamos estimando como mínimo 50.000 adolescentes 50.000. de 12 a 17 años con factores de ¿Y riesgo. cuándo podríamos inmunizar a los chicos de 12 a 18 años, así como se hace en Estados Unidos, por ejemplo? Tendríamos que culminar toda esta etapa y después avanzar en el resto. Hoy insisto que las vacunas van a tener un efecto mayor en aquellas personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves. Y posteriormente, salvado ya esto, es inmunizar a todos los que están sanos y que nos ayuden a mitigar el contagio. Hoy con la vacuna no necesariamente vas a evitar el contagio, pero sí vas a evitar desarrollar formas graves y muerte. Entonces, ¿a quién le voy a vacunar? A quien tiene mayor probabilidad de desarrollar formas graves. Eso se está notando, ¿no? Ahora. Sí. Ya se está empezando a notar. Descendió la cantidad de gente en terapia intensiva. Sí, es un alivio ver esto, los informes de los compañeros y la percepción que uno tiene también. Hoy el enfoque hace que incluso los compañeros que hacen asistencia se estén volcando a ayudarnos en lo que es el proceso de vacunación, situación que no hubiese sido posible si también estábamos luchando en paralelo con los pacientes internados, ¿verdad? Actualmente, doctor, usted que es el dueño de las vacunas, porque es el director del programa, ¿cuántas vacunas tenemos hoy actualmente en Paraguay para inmunizar a la gente? Hoy, así como estamos hoy, con todo lo que ya aplicamos, ¿cuántas tenemos?
Bueno, vos también sos el dueño de la vacuna, toda la audiencia, nadie es dueño de la vacuna, la vacuna es de todos. No, como usted es el director del programa de inmunizaciones, simplemente por eso. Y nosotros tenemos, antes del inicio de la jornada de hoy, distribuidas en las regiones, con lo que quedó de Moderna y lo que quedó de Sputnik, sin contar estas 100.000 que llegamos, 313.000 y un poco más de dosis circulantes, me refiero siempre yo, cuando nosotros retiramos del Centro Nacional de Vacunas, o sea, nuestro gran almacén en el programa ampliado de inmunizaciones. Estas 313.000 resulta de la resta que ya empezamos a sentir de esas 92.000, después 93.000, quedó para iniciar el día de hoy 313.000 y fíjate si volvemos a repetir 90.000 y mañana 90.000 y el viernes 90.000. Sí. O sea, nosotros tenemos eso y nos queda ya desde hoy. Esto es Pfizer, Moderna y Sputnik. Sputnik de la última, no esta que llegó. No estas 100.000 que llegaron. No. Ajá. Hoy recién empezamos ya a reforzar algunas regiones. En este momento, por ejemplo, hay vacunatorios que quedaron sin dosis, se está haciendo la pausa, se está redistribuyendo y también estamos reforzando con Sputnik, ¿verdad? Uh-huh. ¿En cuántos lugares hubo más gente que vacunas? En realidad, hoy nos encontramos con esa dificultad. Veníamos muy bien, hubieron pausas en algunos vacunatorios, por ejemplo, en Asunción, de los shopping, y hoy también en la zona de Fernando de la Mora, en regiones como, por ejemplo, el interior, Alto Paraná, en algún momento también. Cuando empezamos a liberar el número de cédula, obviamente ya viene la mayor cantidad de personas en un solo tiempo y no es que podemos sacar todas las vacunas que tenemos. Hay que entender que esta vacuna, hay un grupo que trabaja en diluirla, que con mucho cuidado, y hay otro que se dedica a vacunar, y eso nosotros previamente tenemos que sacar, esperar que estos... en los termos se extraiga, se haga la dilución correspondiente, se entrega al compañero las vacunas y esto se tiene que administrar a la temperatura de 22 grados en menos de 6 horas. O sea, por eso es que muchas veces el proceso es muy lento. Todos dicen, pero en Estados Unidos es súper rápido, yo veo que enseguida... Pero claro, hay un grupo que no se ve, que es el equipo diluidor, que sí se ve acá en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Bien, doctor, gracias por venir, gracias por contarnos esto. Ojalá que lleguen las vacunas y que continuemos a esta marcha y si es posible acelerar aún más. Sí, las vacunas están y las vacunas son más útiles una vez inoculadas. Uh-huh. Y hemos encontrado nosotros con mucha satisfacción, Carlos, este entusiasmo que se ven en los vacunatorios y gracias a ustedes también por la comunicación asertiva. Uh-huh. La firme convicción es inmunizar 500.000 nuevos paraguayos o 500.000 nuevos vacunados en Paraguay en esta semana, que va a coincidir con este declive de la situación epidemiológica como para sostener todo esto y evitar después siguientes olas o por lo menos amortiguarlo. Pero nada de relajos. Nada de fiestas. Nada de fiesta. Hay una situación que todos debemos entender, es el vacunado parece que instintivamente quiere soltar el tapabocas, quiere evitar el lavado de manos o por lo menos quiere aglomerarse. Entonces vamos a buscar siempre sostener esto hasta que después consigamos vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Mire, le paso este tuit, el diputado Edgar Acosta, para que tenga en cuenta, doctor. Formamos 5 horas de fila para vacunarnos en el shopping 1811. Esto es en Fernando de la Mora. Sí, el que me Llegamos referí. A las 20:30, una vez dentro nos informa que terminaron las vacunas. Son unos miserables, dice el tuit del diputado Edgar Acosta. Bueno, justamente es el caso que te mencionaba en Fernando de la Mora, que tengo información de que eso ocurrió ahora. Hay personas, es cierto, nosotros pedimos disculpas por la gente que está aguardando. También pedimos un poco de consideración hacia los compañeros que están trabajando. Hay un intenso trabajo y no es fácil esto de reponer como si fuese que terminó una provisión de un fármaco. Esto requiere también un proceso. No estoy dando como excusa, sino que también pedir un poco de consideración a estos compañeros que están trabajando intensamente. Repito, disculpas por esta pausa que se establece. Hay gente que está esperando, es verdad, en todos los vacunatorios. Sí.
y vamos a tener errores, pero lo que queremos es que estos errores no sean perpetuos y bueno, tratar de evitar este tipo de situaciones desagradables. Perfecto. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias. Desde que comenzamos con esta pandemia, prácticamente todas las semanas tuvieron gente del Ministerio de Salud, eso es muy importante, y ojalá que sigan así, comunicando a la gente lo que está pasando, porque es muy importante cuando ustedes hablan. Muchas gracias, Carlos. Y a pesar de que el ministro Cenejo, que usted comunica muy bien, entonces, pero encantado que esté con nosotros. ¿Sí? Gracias, Carlos. El agradecido soy yo por el espacio y instar también a todas las personas que nos ayuden en este momento que es histórico de llegar a estas 500.000 personas vacunadas. Gracias, Carlos. Ojalá sea así. Bien, gracias, doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar de un tema sumamente importante. Con el ingeniero Sergio Gavilán, es un experto en la cátedra de patología de la construcción y tiene un currículum increíble. ¿Es posible que pase lo que pasó en Miami, en Paraguay? Probablemente sea posible. Volvió a pasar con un hotel en China y dejando muertos también. Ojalá que no pase nunca en Paraguay. ¿Cuáles son las normas que rigen acá? No sabemos. A lo mejor nos explica él. A la vuelta de la pausa. ¡Vacunate! Para volver a estar más cerca. Vení a Bristol, presenta tu carnet de vacunación y te regalamos 50.000 guaraníes para realizar tus compras. Y si ya sos cliente de Bristol, te regalamos 100.000 guaraníes. Usa tapabocas, lávate las manos y mantén distancia. Te recordamos que debemos seguir cuidándonos entre todos porque al COVID lo vencemos juntos. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque con el ingeniero Sergio Gavilán. Buenas noches, ingeniero. Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Bien, su currículum es impresionante, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cuándo tuvo tiempo de estudiar todo esto? Es doctor en Ingeniería Civil, área de estructuras, magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil, ingeniero civil, profesor de hormigón armado 2 y de trabajo final grado en la FIUNA, profesor de patología y terapéutica del hormigón armado. Me dijeron que si tengo que hablar de todo lo que es construcción, usted es la persona indicada. Así que le agradezco que esté con nosotros. No, muchas gracias porque estas son oportunidades que tenemos como sociedad para aprender de estas cuestiones, de cosas, de estas tragedias que pasan, ¿verdad? Porque así es como evoluciona la sociedad en todo el mundo. Exactamente. Y entonces me encanta la invitación y bueno, vamos Ahora, a tratar de... Por todo lo que usted sabe, ¿qué pasó? ¿Qué Bueno, es lo que pudo haber pasado en ese edificio con todos los datos que maneja? Bueno, primero que nada, es realmente imposible a ciencia cierta dar un dictamen de qué es lo que pasó, ¿verdad? O sea, hay mucha irresponsabilidad realmente en las redes, inclusive hay un video de un arquitecto argentino y que afirma aberraciones, ¿verdad? O sea, específicamente que habla de que el edificio se cayó porque no tenía vigas, esos son disparates mayúsculos, ¿verdad? O sea, las estructuras sin vigas ya desde el año 60 se están estudiando y se pueden hacer. Entonces, yo no me arriesgaría a sacar un diagnóstico de tan lejos, ¿verdad? O sea, eso requiere de un estudio muy, muy grande. Lo que sí te puedo decir es que esta tragedia que pasó va a obligar a que se produzcan cambios en las legislaciones, En las normas. en las normas, en la intensidad que se producen las normas. O sea, eso que pasó que en todas las noticias salió era que el edificio estaba en un proceso de recertificación de 40 años. ¿Eso de dónde viene? Que en 1974 un edificio de estacionamientos que era de la FDA en Florida colapsó y hubo También. muertos. En el 1974. Entonces en el 75 sacan una ley y dicen, no, a los 40 años hay que hacer un estudio, hay que hacer una inspección, ¿verdad? Y entonces son ese tipo de cosas las que pasan y hacen que se establezcan legislaciones, normativas que obligan a hacer inspecciones. O sea, esto que pasó en Estados Unidos el día antes de ese edificio, un puente peatonal en Washington cayó también.
Tenemos unos años atrás el Y puente otro en puente que cayó Italia. en México también, Claro, también, o sea, también no este año. es... El puente que cayó acá en Paraguay, También, o sea, no es que estamos ajenos. Lo que pasa es que en escala nosotros somos muy pequeños, sí. ¿verdad? Frente a lo que es Brasil, a lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos que en esa cuestión de escala es que estamos como de repente más protegidos porque tenemos menos volumen de construcción, Ujú. ¿verdad? Y en Paraguay, ¿cuáles son las normas? ¿Hay normas para la construcción o no? Bueno, ¿Hay una institución que regula cómo se tiene que construir o no? bueno, ese es un gran problema que tenemos. Nosotros no tenemos como país, no tenemos una normativa, por ejemplo, para ejecutar estructuras de hormigón armado, que es la estructura convencional, nosotros no tenemos una normativa propia. Entonces, que hay gente que trabaja con una norma brasilera, con una norma americana, con norma española, con norma argentina, lo cual no quiere decir que una norma sea peor o mejor. Pasa que son distintas, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos como país, por un lado, uniformizar, decir qué es lo que se va a hacer, qué norma se va a usar, y entonces a partir de ahí generar los mecanismos de control con las normas, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, sí hizo un avance que ya tiene la norma americana como guía. Entonces, los procedimientos para los puentes y todo lo que tiene que ver con de obras públicas se guía por la norma americana. Entonces ya tenemos un horizonte ahí, un norte, ¿verdad? Entonces, para todo lo que es el resto de la construcción civil, deberíamos también establecer, ¿verdad? Ahora, pero lo grave es que no hay, es decir, no hay normas para la construcción, para la estructura, y tampoco hay normas, por ejemplo, para las cuestiones eléctricas, Tal cual. ¿verdad? Para las instalaciones eléctricas, lastimosamente. Y entonces es un peligro. Después de lo de Juan Bolaños, recuerdo que habíamos hablado con Enrique Riera, era intendente, y él había dicho que en realidad él tenía informaciones de muchos edificios del centro de Asunción que tenían problemas de estructura, pero sobre todo de las instalaciones eléctricas. Y que eso sí era un riesgo porque cualquier incendio, cualquier chispa puede desatar un incendio de proporciones considerables y poner en riesgo la vida. ¿Por qué es tan difícil en Paraguay tener normas para la construcción? Tanto para las obras mismas, para las estructuras, como para la parte eléctrica. Bueno, yo creo que nosotros, o sea, no necesitamos inventar la rueda. La rueda ya se inventó hace Sí. rato, ¿verdad? Entonces, tendríamos que tomar modelos, por ejemplo, de Brasil, que son leyes, no son disposiciones, no son ordenanzas municipales, son leyes estaduales y algo de la misma, ahí exactamente ahí Sí. como está mostrando, ¿verdad? Donde ahí tenés, por ejemplo, en Argentina, cada cuántos años se tienen que hacer la inspección, eso es de Buenos Aires, en Brasil cada cuántos años, en España cada cuántos años. Entonces, tendríamos que adoptar algún tipo, de algunas de estas normativas, ¿verdad? Y entonces tener un criterio de cómo vamos a proceder, ¿verdad? O sea, no puede quedar una cuestión arbitraria, ¿verdad? No puede quedar una cuestión arbitraria. Tiene que estar, pero la única manera que vamos a poder llevar adelante esto es si hay una ley nacional. ¿Y quién Porque, regula esa ley? no, ¿Quién controla el cumplimiento de la ley? o sea, se debería crear una ley. Hubo un intento de hacer una ley macro de la construcción, ¿verdad? Que tenía varios aspectos bastante amplios, ¿verdad? Que al final no salió esa ley. Y bueno, yo creo que este es el momento donde se podría apuntar a llevar adelante una ley de ese tipo para que todos estemos más seguros en general, ¿verdad? O sea, Ahora, cuando colapsa una obra pública, sabemos a quién pedir indemnizaciones. Cuando colapsa una obra privada, una casa, sí. De 2 plantas, cuando un edificio particular, un edificio de apartamentos, ¿a quién recurrimos? ¿A quién tenemos que ir? Es decir, por los familiares que murieron, por los daños que sufrieron, por lo que perdieron. ¿Dónde tenemos que recurrir y cómo tenemos que recurrir? Y bueno, o sea, ahí está la responsabilidad, hay una responsabilidad al profesional sobre sobre lo que ejecutamos obras, ¿verdad? O sea, hay una responsabilidad decenal sobre eso, hay una responsabilidad sobre vicios ocultos. Pasa que también para llevar adelante eso, también nosotros como sociedad tenemos que entender que detrás de un profesional hay toda una responsabilidad.
Entonces muchas veces también los particulares tratan de, entre comillas, ahorrar dinero y exactamente, dice, cierto. bueno, yo me voy a encargar de los materiales, vos poneme más la mano de obra, yo te voy a pagar tu mano de obra. Después cuando pasa algún problema, le quiere hacer al profesional responsable de los materiales, todo, y le dice, no, espera un poco, si yo no compré los materiales, ¿cómo voy a ser responsable? Y entonces entra ahí una pelea que Es no muy difícil que tiene. el profesional diga, no, si usted me contrató, yo voy a elegir los materiales, porque yo voy a ser el responsable, o no. Y es que Claro. así debería ser, ¿verdad? O sea, tenemos que respetar, o sea, la gente de repente quiere tener todo lo máximo, pero pagando lo Bueno, pagando mínimo. lo mínimo, Y entonces totalmente. es muy difícil así, es muy difícil así porque todos los profesionales también tienen que vivir, ¿verdad? Y entonces, nuestra experiencia, por lo menos a lo largo de los años, es que normalmente esos casos donde trataron de ahorrar, por ejemplo, Arroyo dijo, bueno, yo voy a comprar el acero, voy a pagar yo el hormigón, vos te encargás de eso. Y cuando se produce el problema, el propietario, le contrato a este ingeniero para que me calcule. Sí. Cuando hay un problema, entonces nadie es responsable. Nadie es responsable, ¿Verdad? sí. Entonces, eso también como sociedad también tenemos que aprender y bueno, están las empresas y los profesionales que también Ahora, en el cuidan sector su prestigio. privado, la construcción de un edificio, ¿quién fiscaliza? Bueno, ¿Es un fiscalizador de la propia empresa contratada? así mismo, la empresa que está construyendo normalmente, o sea, tiene los profesionales encargados y a veces hay fiscalizadores que el desarrollador, por ejemplo, contrata para que haga un acompañamiento de los Claro, trabajos. pero es lo Y, único que puede hacer. y claro, ese fiscalizador pasa a ser corresponsable de la estructura también, ¿verdad? Ajá. Ahora, ingeniero, cuando estamos en nuestras casas y de repente miramos así la pared y vemos una rajadura así, de por lo menos 2, 3 metros y donde se unen las paredes en el ángulo, Sí. ahí ¿cuándo uno tiene que empezar a preocuparse y tomar nota para ver qué es lo que está pasando con su casa? Bueno, muy interesante la pregunta. Hay cuestiones que realmente no son para alarmarse porque tenemos que entender que la estructura en general se mueve. Siempre las estructuras se mueven y normalmente en los cambios de temperatura, cuando pasamos de un frío a calor, Sí. hay unos gradientes, o sea, baja mucho la temperatura, entonces se siente hace. más y entonces ahí se generan Sí. algún tipo de fisura. Eso es una cosa, o que se empiezan a levantar los pisos, ¿verdad? Que Ajá. puede pasar puede pasar por eso y no implica que sea un problema estructural. Ahora, si yo tengo una fisura como la que vos decís, que es inclinada, que va rompiendo los ladrillos, va rompiendo el mortero, bueno, entonces me está indicando que hay algún tipo de movimiento. Entonces, implicaría que yo tendría que hacer ver eso, ¿verdad? O sea, siempre es, ante la sospecha, asesorar, ¿verdad? Y consultar Claro. con profesionales. Para la gente que está viendo y escuchándole, ¿qué es lo que tendrían que tener en cuenta? Los que están en sus casas ahora y al mirar la televisión probablemente acostado van a tener que revisar porque automático esto es. Usted habla de eso, automáticamente la gente va a empezar automático. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Esto, por ejemplo, ¿qué Bueno, es? eso por ejemplo es una fisura que ahí estamos mostrando, que si te das cuenta, viste que ya se desprendió el Sí. revoque encima de la Sí. mampostería, ¿verdad? Y también está viendo que hay una fisura en la unión, o sea, eso te está indicando que hay un movimiento. Pero ¿cuándo es preocupante y tenemos que... Bueno, Ingeniero, venimos, mira, esta casa. eso ya es una cuestión preocupante. Esta ya es una cuestión. Ya es una cuestión preocupante. También, Carlos, es importante aclarar, nadie tiene una bola de cristal para decir cuánto va a aguantar eso. Porque a nosotros nos pasa que de repente hacemos un diagnóstico y decimos, esto según lo que nosotros calculamos no es seguro. Y te dice, pues yo esto tengo hace 20 años y no pasa nada. Y vos me venías a decir ahora, no, lo que pasa es que yo calculo con el viento, con todo, me sale que esto no está en condiciones. Y si yo tengo que firmar para decirte que está en condiciones, tengo que decir, no, esto no está en condiciones, ¿verdad? Entonces, a veces esa inmediatez, la gente dice, no, pero ese hace rato está y Nunca le dio pelota. nunca le dio pelota, Sí, ¿verdad? claro. O también a veces pasa que se genera un problema, se rompe un piso alrededor de un pilar, por ejemplo. Eso por Este ejemplo. es otro tipo de rajadura. Claro, ahí por ejemplo nosotros tenemos una losa, ahí abajo en ese piso, debajo hay una losa.
Y ahí vemos que hay una fisura casi horizontal Sí. y que se está desprendiendo. ¿Eso qué me está mostrando? Me está mostrando que la losa se está deformando. Ahí la losa se está deformando y por eso se me está fisurando así. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente agarra, se va esto y dice, no, esto tenés que embarillar. Ujú. Es el tradicional, Sí, sí. le embarilla y le embarillan y después se vuelve a romper. Y a la segunda, tercera vez dice, no, algo ha de ser, capaz que no es. Ajá. No, ¿Y eh, qué hay que hacer en estos casos? y bueno, y en estos casos, o sea, se tiene que recurrir a un profesional, ¿verdad? Se tiene que recurrir a un profesional porque no es normal, o sea, no es normal que tengamos ese nivel de fisuración. O sea, eso no sería una cuestión de movimiento térmico. Ujú. Pues eso es una fisura ya es una fisura grave, ¿verdad? O sea, De la construcción. de la construcción, De o la sea, de la construcción. losa que Exactamente. se está deformando. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que hacer un mantenimiento total de la casa? Bueno, eso es muy, muy bueno, ¿verdad? Nosotros nuestro auto mantenemos mejor que nuestra casa. Totalmente, totalmente. O sea, si yo te pregunto, ¿a vos cuándo fue la Pero es más última vez fácil que te ser subiste? mecánico también pues, que Claro, ingeniero. ¿cuándo fue la última vez que verificaste si tu canaleta estaba cerrada, no estaba toda No está, tupida? sí. Y no, No le damos la pelota, ¿cierto? no, o sea, realmente somos muy desatentos con nuestra casa y bueno, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener cuidado, o sea, tenemos que darle un mantenimiento Pero periódico. ¿cada cuánto? ¿Periódico cada cuánto? Y más o menos, o sea, hay productos que pueden durar 1 año, pueden durar 2 años. Me estoy hablando de impermeabilizaciones, de Sí. protecciones, pintura, y eso sirve de protección de alguna manera a la estructura. A la estructura. Ajá. Claro, yo lo que no puedo dejar es que se siga deteriorando, porque a medida que más tiempo tardo yo en intervenir, más complicado. es más cara la intervención y es más complicada la intervención. Esa fisura que estábamos viendo Qué también bueno. es muy común, esta. Claro, ¿Qué es? eso es un problema de corrosión, eso es un problema de corrosión de las barras de acero. Y entonces la gente muchas veces cuando ve esto dice, no, pero es así chiquitito. Sí. El tema es que eso que está debajo de esa barra hay un pedacito de hormigón de 2, 3 centímetros. Eso te llega a caer sobre la cabeza de alguien. Y le mata. Claro, te revienta la cabeza. Sí. Entonces, a veces eso se evalúa mal y se dice, no, es una cosa así chiquitita, no. Más allá del tema de cómo pudiese afectar al comportamiento, está el daño que le puede provocar a una persona que pasa por debajo, ¿verdad? Ahora, ingeniero, vos supervisás el puente que se cayó. Bueno, nosotros estamos colaborando con el equipo del Ministerio Sí, de creo que Obras fuiste Públicas. contratado por el ministerio, ¿verdad? Vos y otro ingeniero. No, o sea, nosotros estamos realmente trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. Hay un equipo que está encabezado por el ingeniero Pablo Yudovic, está el ingeniero Segovia, está también el departamento de ahí de auditoría de ellos. Y nosotros estamos colaborando, ayudando. No podemos avanzar, hicimos lo que pudimos, pero nosotros en la nota que hicimos dijimos que necesitábamos que se autorice la demolición de ese resto del puente, esto que está abajo, para que nosotros podamos entrar a verificar la cimentación y otras cuestiones que tenemos que verificar para ver si lo que está construido se corresponde exactamente a lo que está en el plano, Esa ¿verdad? fue una obra construida por quién. Esa obra creo que tiene como 20, 21 años más o menos. ¿Y creo. fue construida por el ministerio o Por el ministerio. o por el municipio? No, por el Ministerio de Obras Públicas. Por el Ministerio de Obras. Por el Ministerio de Obras. Por el Ministerio de Obras. Pero tenemos que tener en cuenta, pues me doy cuenta por tu mirada, ¿verdad? Es lo siguiente. Cuando pasa el tiempo y nosotros estamos cambiando, bueno, ya viene Esto vos advertiste ya en el 2018. Claro, estos son los puentes de Asunción. Estos son de puentes Asunción. de Asunción que nosotros hicimos la evaluación de más o menos 50 puentes en Asunción en el 2018. Y ahí decíamos que había 12 puentes que requerían de intervención inmediata. ¿Y se intervinieron todos? No, ahora se está haciendo la licitación para... ¿Recién ahora? Sí, pero según como dijo el ingeniero Antoliano Benítez de la municipalidad, ellos estaban haciendo un monitoreo de que no avance, a ver si avanzaba significativamente eso que nosotros habíamos determinado, ¿verdad? Realmente eso nosotros entregamos allí, al poco tiempo que entregamos, sale Mario Ferreiro, bueno, ahí viene todo el tema administrativo.
Y bueno, esto ya no, ahora yo leí que están viendo para hacer por la vía de la sección la intervención en esos puentes, ¿verdad? Pero es importante que se haga rápido. Claro, no, y lo que te quería complementar de este caso y que también que tiene que ver con los puentes en el interior, que anteriormente, o sea, vos tenías, por decirte, el puente acá y acá tenías bosque y bosque. Sí. Entonces llueve y el agua queda ahí. Ahora se saca todo el bosque, ponemos plantación, viene el agua y el agua empieza a escurrir. Esa agua va hacia el arroyo. Entonces hay mucha más agua en los cauces, hay más velocidad en el camino, más la desgaste, velocidad. por lo tanto, Entonces hay más desgaste y erosión. hay más rápido erosión. ¿Viste? Ya, Exactamente. ¿entendés todo? Entonces no podemos nosotros así tan aisladamente analizar. Tenemos que analizar todo el contexto, ¿verdad? Y nosotros tenemos muchísimos puentes, necesitamos un presupuesto muy grande para intervenir, hacer un plan de gestión de los puentes, o sea, tenemos todo por Pero los hacer en puentes, nuestro bueno, país. no, ya sé, pero los puentes son fundamentales. Totalmente. Si queremos salir de nuestro aislamiento, los puentes son fundamentales. Y se están haciendo, o sea, en estos 10 años, muchísimos se hicieron nuevos puentes, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué pasa con el puente de Remanso? Porque a mí me preocupa. Cada fin de semana normalmente cruzo el puente ida y vuelta. Me voy a Remancito, Chacoí, por ahí todos los sábados. Me preocupa porque veo que está desgastado. No sé si ese desgaste a mí me preocupa porque uno está muy alto y compañía, pero veo que también hay el cemento, parece que hay grietas, como baches que se van rellenando. ¿Cómo está? ¿Usted se hizo algún examen del puente Remanso? Nosotros el año pasado trabajamos en la reparación cuando hubo esa bajante que se vio todo. Sí, sí, sí. O sea, nosotros intervenimos ahí, estuvimos analizando esa protección, se hizo esa reparación, ¿verdad? Ahora, no está realizada ninguna evaluación del puente Remanso en sí y es necesario realizar. Así como ese puente de Concepción, Sí. también se tiene que hacer una evaluación del estado de cómo está el puente, ¿verdad? Yo no, con eso no te quiero decir que eso tiene peligro ni nada. No, pero cada te digo cuánto que se tiene que hacer una evaluación de los puentes. Mira, un puente como ese ya por lo menos hace 25 años ya se tendría que haber hecho una evaluación. Ahí ya me preocupa. Y sí, pero digamos que la ventaja que tiene ese fue un puente emblemático en su momento, la constructora española, o sea, sí. fue muy así de primer nivel. Nosotros cuando intervenimos el año pasado aprovechamos como estábamos ahí abajo y realmente o sea, todo lo que estamos metidos en el tema de educación son oportunidades que tenemos. Entonces sacamos algunas muestras para analizar y realmente nos quedamos impresionados de la calidad del hormigón en las pilas. O sea, realmente en ese sentido, que en esa cosa puntual nomás que analizamos ahí abajo, realmente muy buena la calidad de la construcción ahí abajo. Y por eso hasta hoy día está funcionando, ¿verdad? Hasta hoy día está funcionando. Dígame, ¿es común que los gobiernos decidan siempre elevar los costos de las obras públicas, de caminos y puentes? ¿Es común eso? ¿Es normal? Y después a los 3, 4 meses uno ve un camino, una ruta que se inauguró con pompas y compañía ya prácticamente destruida. Bueno, yo voy a decir algo que seguramente a mucha gente no le va a caer simpático lo que voy a decir, pero que yo creo firmemente. Nunca me voy a olvidar, estaba en un curso en Uruguay con la gente del Centro de Experimentación de la Obra Pública de España. Era un curso específico de puentes. Entonces le pregunto yo al profesor, le digo, ¿con qué frecuencia se cambia un proyecto de puente en España? Le digo. Y me mira como dice, ¿por qué se cambiaría el proyecto de puente? Claro. No, y te pregunto. Me dice, no, casi nunca, o sea, no sé qué tendría que pasar. ¿Por qué? Porque hacen todo un proceso de control del proyecto y cuando sale ese proyecto ya sale así en una condición así súper ejecutiva. Nosotros a lo largo no de este gobierno sino de todos los gobiernos históricamente
las autoridades van y dicen, no, acá necesitamos, no, rápido, en 2 meses vamos a sacar ya la licitación y no dan tiempo para hacer los estudios como tiene que ser. Entonces, se larga una licitación con un proyecto que no está bien terminado. Y se va cambiando por el Y camino. entonces, la constructora debería ser dedicada a construir, pero la constructora al final tiene, como va a pasar a ser responsable, entonces tiene que mandar calcular el proyecto, le presenta al ministerio. Y bueno, al final el proyecto que se puede hacer, que se previó que iba a costar 100, y realmente no se puede hacer con 100 porque el proyecto estaba mal. Entonces, para mi opinión, el problema principal que tenemos uno de los problemas principales que tenemos en nuestra obra pública es la calidad de nuestros proyectos. Y la calidad de nuestros proyectos se refiere a que nosotros en el ministerio tendríamos que tener un organismo de control fuerte sobre la calidad del trabajo que entregan las consultoras. Entonces, si ahí vos tenés eso, y si, bueno, vos consultora me entregás un proyecto que al final está un desastre, y bueno, yo te sanciono, te sanciono y vos ya no podés Pero trabajar la por norma en tanto. Paraguay, lastimosamente, que esa misma consultora es la encargada de revisar lo que hizo mal para corregirlo, y después vuelve a revisar para volver a recorregirlo. Es así la norma, lastimosamente. Es así. Ingeniero, gracias. Me encantó este bloque. Es necesario hablar de este tipo de temas y te agradezco que haya aceptado la invitación. No, por favor, un gusto, Carlos, y bueno, estamos a disposición para cualquier cosa que Ahora sea. te vamos a empezar a molestar mucho ya. No, sin problema. Perfecto, Encantado. muchas gracias. Dale. El ingeniero Sergio Gavilán. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de situación de Cuba actualmente con el doctor Bernardino Cano Radil, embajador paraguayo en Cuba. Ya volvemos. ¡Vacunate! Para volver a estar más cerca. Vení a Bristol, presenta tu carnet de vacunación y te regalamos 50.000 guaraníes para realizar tus compras. Y si ya sos cliente de Bristol, te regalamos 100.000 guaraníes. Usa tapabocas, lávate las manos y mantén distancia. Te recordamos que debemos seguir cuidándonos entre todos porque al COVID lo vencemos juntos. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, entramos en el último bloque del péndulo y ya estamos en comunicación con el doctor Bernardino Cano Radil, embajador de Paraguay en Cuba, en La Habana. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte a ti, a tu programa. No sé cuántos años ya tienes al aire, ¿no? Sos un poco el decano, creo, del programa. No, tanto no, jovencito todavía este programa. Tanto no, pero realmente una gran gestión y un gran respeto en la sociedad paraguaya. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Cano Radil sale así pequeño porque hay problemas de internet en Cuba y más todavía con todo lo que estuvo sucediendo los últimos días. Así que para que la gente entienda por qué sale en esa imagen el doctor Cano Radil, le estamos dando esta explicación. ¿Cuál es la situación del internet en Cuba hoy día? La gente no tiene internet hoy día, embajador. A ver, el internet en Cuba primero es un monopolio que maneja Texta, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado cubano. Y hay dos tipos de acceso a internet. Un internet que está en los celulares por datos móviles, igual que en Paraguay, y otro internet que se da en las casas por la fibra óptica que tienen las embajadas, algunas residencias de embajadores y algunas casas particulares o empresarios que estén haciendo negocios en Cuba, que es bastante oneroso, pero que tienen un tratamiento diferenciado al internet masivo que está en el celular. Lo que se suspendió desde el domingo al mediodía, y por ahí volvió un poco, pero en general está suspendido, es el internet en datos móviles, en los celulares. Esa es la situación. Y los otros están un poco, suben y bajan. Hoy en la embajada tuvimos franja de alto, medio y bajo, y momentos sin internet también igual. En general esa es la situación. Bueno, ¿y cómo siguen las protestas? Como todo un poco complejo. Claro. ¿Y cómo la gente se entera de lo que realmente está ocurriendo en la isla? La funcionaria Radio Software. Esa es la verdad verdadera. Te va enterando, vas comentando, se va enterando la gente, y cuando hay red, se levanta todo lo que se puede capturar en un momento dado, o cuando hay de pronto datos móviles, se va difundiendo. Porque acá no hay prensa independiente, no hay organismos independientes que puedan hacer funciones orgánicos, muy pocos.
posiblemente la Iglesia Católica, que es la institución más importante que yo veo en la sociedad civil, que hizo incluso un comunicado a los obispos muy importante, llamando al diálogo, al cese de la represión y a la reflexión del gobierno, que publicó el día lunes de los obispos, sumamente importante. Pues. Pero en general esa es la realidad. Entonces, la gente se va transmitiendo como más o menos en la época de Stroessner en los últimos años. Ahora, los hechos que se van sucediendo en Cuba desde el sábado y domingo, van cambiando, aumentan, algo se sabe, como usted dice, no hay prensa independiente, los canales de televisión me imagino que serán todos estatales, manejados por el gobierno, al igual que las radios, los medios escritos. Entonces, ¿cómo la gente sabe y cómo las embajadas saben lo que está ocurriendo en el resto de Cuba? Y porque nosotros tenemos acceso a Internet a nivel internacional y existen unos 10 medios de prensa radicados en Cuba, algunos y otros en otros lugares del mundo, en los cuales se van levantando noticias y son como una especie de centralización de informaciones de todo Cuba. Tendría que buscarlo por la red, busca prensa digital alternativa y está lleno de diarios que van comunicando estas cuestiones. Y la gente está ávida y está buscando. Básicamente ese mecanismo. En el caso de las representaciones diplomáticas, nos intercambiamos comentarios, mensajes, informaciones, análisis, chequeo de información. Estamos, Carlos, en medio de una guerra de mentiras, fake news, informaciones falsas, provocaciones. Es muy complejo tratar de discernir mínimamente lo que pasa. Por eso, ya te dije el otro día, dentro de mis funciones como embajador, he asumido el rol de tratar de explicar lo mejor y objetivamente posible lo que está pasando acá en Cuba. Porque he sido testigo de las mentiras, de las manipulaciones, de todos lados, de uno y de otro lado, porque Cuba es un tema muy importante y simbólico para muchos sectores políticos, y en ese aspecto se está desarrollando una guerra muy fuerte, muy dura. Tan es así que en el último congreso del Partido Comunista, Raúl Castro, el primer secretario general y presidente de la República, advirtió de que la guerra que venía era en las redes y llamaba a los revolucionarios y a los miembros del partido a luchar en las redes, que es la cuarta guerra mundial, digamos, decía Raúl Castro, en el octavo congreso del partido, hace 2 o 3 meses. Hace rato que está este problema, porque desde el 2018 se masifica un poco el Internet en los celulares, y ahí es donde funcionaría lo que decía Lenin, en qué hacer. La prensa es el organizador natural de las movilizaciones, y hoy la prensa está sustituida por una gigantesca prensa que es Internet. Exacto. Internet subió que hay un acto, se enoja alguien, se golpea a alguien, sale del barrio, se entera por otro lado, se comenta. Tiene una velocidad inusitada esto. Yo primera vez que estoy viendo este fenómeno físicamente, de cómo el Internet influye en los procesos, y por supuesto acá hay de todo, hay sinceridad, hay propaganda, hay intereses creados, hay financiamiento, hay agitadores, hay de todo. Y bueno, ¿y cómo se sabe cuántos enfrentamientos ocurrieron, cuántos detenidos hay y cuántos muertos ya por estas protestas? Básicamente yo no puedo dar ninguna cifra cierta, pero sí te puedo decir que el presidente de la República, el presidente Díaz-Canel, reconoció que hubo un muerto el día de lunes a la tarde en Guira, que es un barrio, un reparto periférico de La Habana, que hay muchos detenidos, se habla de más de 100, 150 según diversas cifras. Hay muchos detenidos periodistas, comunicadores, corresponsales de diarios europeos, entre ellos, youtubers, hay muchos, y que incluso la Unión Europea pidió que se los liberes. Hay una fuerte presión internacional de la CIP. O sea, hay un movimiento en el mundo bastante fuerte por estas censuras que están habiendo. Ahora, y toda esta gente no se expresa en ningún diario local, sino todo digital, todo por redes. Lo que pasa, Carlos, que en Paraguay no nos damos cuenta porque tenemos tal cantidad, con todo respeto, hiperinflación de prensa, se puede decir, con la cantidad de FM, de diarios, de canales, de cable, que casi las redes no son un canal de información ni de difusión, o es mínimo. En Cuba es máximo. Claro, y una por la incidencia situación. absoluta. Claro, porque no hay otro medio alternativo. Exactamente, sí, efectivamente. Esta situación del joven muerto,
causó la renuncia del viceministro del Interior? Esa, por ejemplo, qué suerte que tocar ese tema en fake news. Ah, Era mentira. es una mentira. Lo que se está viendo si ABC de España fue mal informado o fue pirateado, pero un informe oficial del gobierno cubano por el presidente y el MINREX donde se aclaró que era mentira. Como algunos montajes que se veía un malecón lleno de gente, como algunos autos dados vueltas, hubo una crisis, hubo pedradas, hubo agresiones, ¿cierto? Hubo fricciones físicas. Hay mucho montaje, muchas cuestiones. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Todo esto es una guerra política muy fuerte. Como también es importante, quiero aprovechar para tu oportunidad para darle tranquilidad a todos los cubanos, incluso que están en el país, de que hay una guerra política donde se habla que hay una invasión militar, de que están viniendo los barcos de Florida. Todo eso es montaje de propaganda política. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya una crisis profunda económica en Cuba y que por más que el gobierno hoy articuló una serie de propuestas que para intentar disminuirla, asumiendo por primera vez una especie de autocrítica, porque el día domingo y lunes no hubo ninguna autocrítica, el día de hoy ya hubo una especie de autocrítica, diciendo tenemos que mejorar la economía, tenemos que mejorar las empresas socialistas, tenemos que mejorar la eficiencia, la atención, etcétera, que es lo que pasó en síntesis, un llamado de atención muy fuerte, muy importante, más importante en los últimos 30 años, del 94 por el maleconazo, donde fue Fidel incluso el que salió, donde el gobierno tomó nota y veremos si puede. Es muy difícil el desafío, porque la economía cubana no funciona. Esta es una reacción espontánea por la situación que está viviendo Cuba en cuanto a alimentos, en cuanto a salud actualmente, embajador. Me gustaría citarlo al propio Díaz-Canel en estos términos. Hay gente que salió porque son agitadores en alguna medida financiados por el imperio, entre comillas, eso es lo que dijo. Hay gente que salió porque son delincuentes bandas, porque están en zonas sociales. Hay gente que salió porque están confundidos. Y hay jóvenes que salieron porque están viendo que pareciera una carestía que le está perjudicando mucho a la sociedad cubana y pierde su esperanza. Bueno, si eso lo dijo el presidente de la República, siendo un inicio y esbozo de autocrítica, te darás cuenta de lo que es la realidad cubana, ¿no? Y de lo que salieron. Salieron muchos sectores diferentes. Lo que yo vi personalmente el día domingo, porque el lunes no vi, pero el día domingo sí, es gente de pueblo que salió. Como antes salía a veces incidentes de gente de pueblo, más bien eran artistas, élite cultural, intelectual, universitario. Esto no está organizado por ningún partido político, ¿no? No, en Cuba no hay partidos, bueno, podrá haber partidos, desconozco si hay algún partido organizado, pero no se ve partido, o sea, no se ve sociedad civil organizada, ni prensa independiente, ni empresario, ni partido, ni sindicato, nada. Pero sí hay grupos que se empiezan lentamente a organizar y que si no se resuelve, Carlos, la situación económica de fondo va a ir tomando cuerpo. Porque tú sabes bien que este movimiento resistencia a los gobiernos va tomando y aprendiendo su propia experticia, de su propia experiencia, y a partir de ahí se va construyendo alternativas. Ahora, es un proceso universal. Claro, ¿y cuánto de responsabilidad tendría el gobierno norteamericano con su política hacia Cuba de la situación económica que vive la isla? Según la posición del gobierno, diríamos que el único culpable es todo el bloqueo. Sí. Yo creo que el bloqueo tiene alguna importancia en esta incide, pero creo que va más allá del bloqueo porque entiendo que hay un bloqueo interior. O sea, no están encontrando la tecla para liberar las fuerzas internas productivas, las fuerzas productivas internas. Yo no sé si es un problema de errores filosóficos, un problema de burocracia que ha tenido vuelo propio, no sé, pero no están encontrando la tecla. Y tú sabes bien que si la economía no funciona, ningún sistema político, ni jurídico, ni artístico, ni cultural, ni religioso puede sostenerse mucho tiempo en el mundo. Ese es el problema de fondo. Ahora tomaron una serie de medidas, informó el vicepresidente, el primer ministro, el presidente de la República, que van a cambiar algunas cuestiones que hacen a la estructura de la economía. Tomaron nota del problema económico, tomaron nota de la falta de eficiencia y hoy anticiparon algunas modificaciones del modelo
que a partir de la semana que viene empecé a aprobar, pero tuve la percepción de que con mucha precaución, mucho temor, están avanzando. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos que son muy importantes. El primero, han liberado a las empresas del modelo centralizado socialista a tener un sistema de producción y premiar por productividad independiente y libre a la escala salarial del país. O sea, la empresa ahora puede pagar los salarios que quiera, que pueda, según su producción, pero libre de subsidio. Bueno, es un paso muy importante. Veremos cómo funciona ahora en los términos, si puede lograr productividad con estos incentivos. El gobierno cubano ahora ha acudido al modelo de incentivos salariales muy fuerte en base a productividad. El trabajo de destajo clásico. Pero veremos si funciona. Eso lo acaba de informar el gobierno. Esa es una modificación importante. Y la segunda, ha planteado una descentralización de las empresas socialistas para facilitar la autonomía de la pequeña y mediana empresa, que ya no va a depender de un burócrata en el sentido clásico del partido, sino de un gerenciamiento independiente y que será responsable de lo actuado. Bueno, para Cuba, esos son 2 revoluciones dentro de la economía principal del Estado, porque se han dado cuenta que no está funcionando. Veremos qué pasa. Este es un proceso que habrá que ir viendo y observando detenidamente, porque, insisto, lo que pueda pasar a partir de ahora en política, en todas estas cuestiones que estamos analizando desde el domingo, tendrá mucha vinculación con el modelo económico. Embajador, ¿y cuál fue? El presidente había pedido a los seguidores, a sus seguidores, a sus afiliados, que salgan a la calle a repeler las manifestaciones. ¿Cómo respondió la gente y cómo le respondió la gente a su gobierno? Yo no te puedo decir cómo fue, pero salió gente. Ahora, cómo se organizan, cómo se manifiestan, eso no. Sería meterme en cuestiones internas con los cubanos, pero que no podría opinarte. Pero te imaginarás cómo funciona. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuál es la situación de las embajadas? ¿Cómo es la situación de los embajadores en Cuba? ¿Ustedes se comunican entre sí? ¿Hablan? ¿Están preocupados? Sí, ¿Cómo está la situación? nosotros estamos comentando las noticias, confrontando informaciones para no cometer errores informativos. Tenemos una cierta interactuación entre nosotros como embajadores. Pero el cuerpo diplomático en Cuba no tiene... Cuba es un país muy celoso de su autonomía y soberanía política. En general acá no hay, como en nuestros países sucede, que las embajadas intervienen, opinan, no, acá no. Básicamente no. Posiblemente la única que hace eso es la norteamericana, que tiene obviamente una dinámica propia y está por encima del resto. La mayoría nos manejamos de otra forma. Y digamos que en general no hay una participación en los problemas, obviamente, de injerencia internos de la situación cubana, sino de observadores atentos, intercambiamos información, nos reunimos, comentamos, estamos viendo lo que está sucediendo. Ahora, hay una preocupación generalizada en el cuerpo diplomático. Eso sí te puedo decir. Embajador, ¿y cuál es la reacción? ¿Cómo evolucionará los acontecimientos? Claro. ¿Y cuál es la reacción de Rusia, antiguo bastión siempre de apoyo a Cuba? ¿Cómo reacciona Venezuela ante la situación en Cuba o Nicaragua? ¿Hay apoyo de esos países al gobierno cubano? Digamos, hay pronunciamientos de apoyo al gobierno cubano de varios países del mundo, entre ellos los que mencionaste. Pero creo que hoy el apoyo político es insuficiente si no va acompañado de una hoja de ruta económica. La economía cubana, Carlos, estuvo históricamente subsidiada. Sí. Por el bloqueo, por ser una vanguardia de la cortina de hierro en la época de la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Fidel dicen que le dijo una vez a Allende: oye chicos, los cubanos no somos muy buenos para producir, pero peleamos muy bien. Creo que esa cultura un poco se instauró, hizo carne en el sistema cubano. Y eso es lo que en este mundo que estamos viviendo tan diferente al de la Guerra Fría, está haciendo que se tenga que hacer ajustes rápidos, de reestructurar el sistema productivo y las fuerzas productivas con la velocidad mucho mayor de lo que está sucediendo en este momento en Cuba.
Yo tuve conversaciones con gente del gobierno, el partido, académicos, sobre qué modelo, Vietnam, China, y bueno, noto que acá todavía no saben cómo evolucionar. Hoy los pasos que han dado ha sido hacia un modelo más autónomo y autogestionario y autosuficiente en las empresas principales socialistas. Veremos cómo evoluciona, porque eso está acompañado y necesariamente debe estar acompañado con la eliminación del subsidio ante el fracaso económico. Y eso costó muchísimo en China, en Vietnam. El que no andaba bien en la economía pasaba hambre directamente o se cerraba y quedaban en la calle. Yo estuve en Shanghái, estuve en Pekín viendo eso en la década del 90, cuando fui invitado por el gobierno del Partido Comunista Chino. Y bueno, todo esto nos hace ver de que tendrá que encontrar un rumbo Cuba para resolver su cuestión económica. Sí. Posiblemente, incluso te diría más, yo soy partidario que se termine el bloqueo. Creo que el bloqueo ya no tiene razón de ser histórica, más bien responde a un conflicto interno en la Florida. Pero me gustaría ver qué hace Cuba sin bloqueo. Sí. ¿Qué hace el gobierno para reordenar la economía sin el bloqueo? Porque el gran argumento del bloqueo, bueno, quitémoslo a ver qué pasa. Sí. Y no puedo decir más que eso. Sí, ciertamente es una incógnita lo que podría pasar. El gobierno paraguayo se manifestó ya al respecto de lo que está sucediendo en Cuba. El presidente Mario Abdo se contactó con usted, le dijo algo para expresar al gobierno cubano. No, no hay ninguna instrucción. Yo tengo un contacto diario con el señor canciller, eso sí. Pero no tengo instrucciones de ni manifestaciones, ni tomar posiciones. O sea, la recomendación, lógicamente, de todo embajador es tratar de no inmiscuirse ni dar opiniones en el tema que afecta a la política interna de un país. Yo tomé la decisión el día lunes, después de todo acontecimiento, ante la magnitud y significación histórica que tenía, de aparte de ser representante del gobierno paraguayo en el gobierno, ante el gobierno de Cuba, de informar a nuestra gente a través de los medios de lo que veía que estaba pasando lo más objetivamente que pueda en Cuba, ante lo que vi el mismo domingo de noche, la guerra infernal de propaganda política insidiosa, mentirosa, siempre con la intención de que, bueno, esto termine muy bien para el pueblo de Cuba y termine mejor todo lo que pueda hacer los procesos históricos, políticos, en beneficio de los pueblos. ¿Estamos en el comienzo del fin de un modelo como el cubano, por ejemplo? Yo no tengo la bola de cristal, pero diría que es el comienzo de un proceso. De un nuevo proceso. De un nuevo proceso. Porque hoy sentí, cuando habló el gobierno cubano, que empezó a haber una especie de relación más dialéctica entre lo que pasó y lo que intentan responder. Veremos si es suficiente, si alcanza, si cambia o no cambia, pero hay un cambio de hoy al lunes y al domingo. Veremos. Ahora, ¿le sorprendió? Y ojalá que encuentren la tecla. Claro. ¿Le sorprendió la reacción de la gente, la salida en diferentes ciudades de Cuba, la reacción popular? ¿Le sorprendió algo? ¿Usted esperaba esto? ¿Se veía venir? Se veía venir. Posiblemente lo que me sorprendió fue la magnitud, pero se veía venir. O sea, desde que acá hay un hecho nuevo que desnudó las contradicciones económicas que tiene Cuba, que es la pandemia y la caída del turismo, agudizado por las 243 medidas del expresidente Trump, que afectó seriamente también la poca dinámica de la economía cubana, sobre todo en lo que hace a los viajes y a las remesas, que era la forma en que los cubanos de acá tenían dólares para alimentarse, para comprar, para incursionar en el mercado negro paralelo o informal. Bueno, también hay menos divisas posiblemente las misiones profesionales en el exterior por la crisis y los comentarios y las discusiones que hay sobre las mismas. Todo esto produjo una sumatoria de causas que hizo que la economía se ralentice y baje. Esta es información oficial, 11% el año pasado. La pandemia en Paraguay no pasó el 1% en afectarla y fue duro. Sí, fue duro. En Cuba afectó el 11%. En Cuba, con una situación económica muy inferior, afectó el 11%. ¿Te imaginas lo que eso significa?
Y por más que haya tenido vacunas exitosas, por más que esté vacunando más de 3,5 millones de la población en este momento, el horizonte del turismo no es que va a ser del día a la noche. El Caribe está en una crisis profunda por el tema turístico. España está en una crisis profunda. Las provincias españolas están entre ellas peleando por el turismo. Imaginar lo que un país que tenía una fuente muy importante y casi dependencia del turismo afectó muchísimo, y eso por supuesto, si el bolsillo está vacío, los humores son más negros. Exactamente, exactamente. Y es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo está la situación del COVID actualmente en Cuba? ¿Aumentaron los casos o no, embajador? Sí, lamentablemente Cuba tuvo un control de la pandemia extraordinariamente bueno, pero en los últimos 15 días llegamos a pasar diariamente los 6,000 casos. Y las muertes, que eran entre 10 o 15 por día, pasó a estar cerca de 30 y 40 en los últimos días. O sea, se agudizó. Eso también incidió mucho posiblemente en el humor social, el famoso humor de las masas. Eso es significativo. Pero además, que también tiene una enorme relevancia, la gente tenía una carencia de medicamentos básicos. Hoy el primer ministro estaba hablando de que faltaba el medicamento. Acuérdate que acá todo depende de la provisión del Estado. Sí. Si el Estado no da, no hay. Entonces hoy el ministro de Salud habló de medicamentos que estaban faltantes muy fuertes, que tienen que ver con los hipertensos, que tienen que ver con los diabéticos, el ministro Marrero. ¿Te imaginas que una familia que tenga un hipertenso, Claro, dos, 3 diabéticos, su humor social va a estar muy bajo? totalmente. Aparte son los sectores más vulnerables con el tema del COVID. Exacto. Entonces todo eso creo que fue una suma de factores aparentemente aislados que terminaron en una tormenta perfecta. Y bueno, que desnudó, y creo que por suerte, y si el gobierno logra encontrar respuesta, esto es un llamado de atención muy serio, y si no, veremos qué pasa. Bueno, es increíble lo que está pasando, es histórico y usted está allí viviendo esta historia Sí. En Cuba, embajador. Sí, la verdad que yo tengo un privilegio realmente de haber sido testigo de hechos y acontecimientos históricos como la muerte de Fidel Castro en el año 2016, como este principio de inicio de un nuevo proceso de cambio de Cuba, como la salida de los Castro del gobierno cuando se retiró el presidente Raúl Castro, la venida del presidente Obama en el 2016 en marzo, que fue un acontecimiento, posiblemente los dos acontecimientos, tres más importantes han sido vividos en estos tiempos, es la venida de Obama, la muerte de Fidel Castro y esto que estamos viendo el domingo. Esa es la magnitud de lo que pasó según se siente en los cubanos que hablo diariamente, en mis funcionarios, en lo que se percibe, hablando con los colegas, etc. No es un hecho menor lo que pasó. No es tampoco, como pretende la propaganda instaurar, que el gobierno de Cuba perdió el control de la situación y del territorio, que están Tampoco viniendo. es así. Sí. Te voy a decir más, tan grave y tanta campaña de fake news hubo que un senador anti-sistema de gobierno cubano como Bob Menéndez de Estados Unidos salió a decir que por favor que saquen de la cabeza de que va a haber una invasión militar como el Valle de los Cochinos. Tuvo que salir uno de los más fervientes adversarios a aclarar eso, desmintiendo a propia gente posiblemente que estaba en eso. Claro. Para que te des cuenta hasta dónde llegó el punto de Perfecto. La locura que estuvo detrás de todo esto. Bien, perfecto. Embajador, un placer haber charlado contigo acerca de la situación en Cuba. Te agradezco mucho el contacto y que estés todavía despierto a estas horas. Un fuerte abrazo. Carlos, un abrazo para ti. Bueno, como siempre, te deseo el mayor de los éxitos como periodista y un gran formador de opinión. Gracias, señor. Órdenes cuando quieras. Un abrazo, muchas gracias. El doctor Bernardino Cano Radil, desde La Habana, Cuba. Y ahora estamos en contacto telefónico con Leopoldo Castillo, periodista y abogado venezolano que conoce, es analista acerca de la situación de Cuba. Está en Miami actualmente. ¿Qué tal, don Leopoldo? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? Bien, Un placer bien. conversar con usted. Encantado al tenerlo al otro lado del mundo para charlar un poquitito sobre lo que está pasando en Cuba. Cuéntenos, ¿qué es lo que sabe de lo que está pasando? ¿Por qué esta reacción de la gente inédita en un país como Cuba? Bueno, le voy a decir dos cosas que es importante que conozcan.
Uno primero es que hay una situación económica muy fuerte en Cuba. Estamos hablando de situación de hambre. El auxilio que habían tenido por parte de Venezuela ya no llega. De manera que la situación se ha hecho cada día peor. Por si esto fuera poco, hay un movimiento que se ha venido generando a través de redes sociales, donde se intercambian protestas, condiciones de un barrio a otro, de un pueblo a otro, intercambian opiniones con Miami, que es el centro del exilio, y se ha establecido una red social de quejas, de reclamos igualitaria. Es decir, este movimiento, para que ustedes se den una idea, estalla en la cara estas movilizaciones sin que el llamado liderazgo de oposición, tanto en Miami como en La Habana o en los diferentes pueblos de Cuba, se entere. Este es un movimiento de un grassroots, como diríamos, de la base, de las raíces de la población. Cuando hay un acto de abuso en una determinada población y deciden al unísono entrar en sentido de protesta. En protesta en búsqueda de alimento, en búsqueda de medicina, en búsqueda de asistencia social que ha caído en Cuba. Esta es una población que ha nacido en la revolución, que ha crecido dentro de la revolución y que ha visto sus condiciones cada día más disminuidas. Y por otra parte, es una población acostumbrada a una voz de liderazgo que se fue cayendo y perdiendo en el país con Díaz-Canel. ¿Quién es Díaz-Canel? Díaz-Canel es un personaje que nace ya dentro de la revolución y lo escoge el menos líder de la revolución, que es Raúl Castro. Ya Raúl Castro, disminuido ante el Congreso del Partido Comunista, escoge a Díaz-Canel. Díaz-Canel sigue las instrucciones, pero no tiene ese carisma, no tiene ese liderazgo. Y ese es un pueblo acostumbrado a voces de liderazgo. Yo diría, para que lograrme explicar, es como los venezolanos que se acostumbraron a la voz de liderazgo de Chávez. De Chávez, sí. Y una vez que Chávez se va, aparece alguien que dice que la gente lo empieza a percibir como este no es Chávez, este no es el líder. Y eso ocurre y empieza a producir decepciones. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Y por las redes, el pueblo cubano se alzó. Y se alzó y no hay manera de pararlo. Ahora, el doctor Leopoldo, es increíble. Esta situación que vive Cuba se da justamente a través de la utilización de medios tecnológicos y desde las bases. Es básicamente lo que siempre la revolución quiso mostrar, que desde las bases venían los cambios. Y casualmente este cambio está viniendo de las bases. Claro, las raíces son totalmente populares. Exacto. de las bases del mismo pueblo, además Exacto. de los hijos de la revolución. Si usted ve en las imágenes de televisión, las percibe, sí, miren sí. los rostros, son rostros jóvenes. Es pueblo, es pueblo. No, claro, es pueblo, pero además joven. Y además todos los pueblos de Cuba. No es que diga, esta es una rebelión en Cienfuegos y otra en La Habana. No. Es en toda Cuba. Ahora, hay posibilidades de pensar en un final de esta situación. Bueno, yo creo que entramos en una etapa diferente. No lo veamos como el final o el comienzo de algo. Entramos en una etapa de diferencia. ¿Por qué? Porque primero hay un desconocimiento del liderazgo, número uno. Número dos, hay una insatisfacción con lo que la revolución promete, con lo que la revolución te garantizaba al padre de esos muchachos. Tercero, y es muy importante, hay un elemento común que hace que la población proteste, es el COVID.
La variable aquí que impulsa a la gente es el tema del COVID. No hay la vacuna, no reciben vacuna, hay miedo, hay limitación, y esa vacuna actúa como la ausencia de la misma, actúa como un estimulante a este tipo de rebelión. Este tipo de rebelión es inédita, es nueva, no es una cosa que habíamos visto antes, tiene raíces ideológicas. Si usted ve los testimonios, yo los he escuchado por radio, aquí las diferentes radios, Radio Mambí y todas las radios cubanas, te transmiten los audios y tú puedes escuchar, son audios que significan, representan, quieren dar idea de reclamo, de queja, pero en lenguaje revolucionario. El camarada tal que no ha cumplido, que es el responsable de tal. El camarada tal que nos prometieron y no llegaron los bonos, que... ¿Me explico? Sí. Entonces, la misma revolución, con su mismo lenguaje, con su esquema ideológico, no ha dado la respuesta. Sí, sí. Ahora, le pregunto algo. ¿Qué pasa con la vacuna soberana de Cuba? ¿No estaban aplicando ya en Cuba? No la estaban aplicando, pues no tiene la certificación. La certificación. Quisieron hacer un experimento con Venezuela y tampoco recibió mucho apoyo desde el punto de vista popular. Inclusive el mismo gobierno de Maduro a la hora de la verdad arrugó porque no se conoce efectivamente cuáles pueden ser las consecuencias. Y claro, también aquí hay algo de ignorancia y la leyenda, hay siempre una leyenda, ten cuidado con la vacuna, etcétera, etcétera. Usted sabe, sí. Hay varios factores que influyen. Y bien, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando, por hacer este análisis. Gracias para a usted, que sepamos. y perdone que no haya salido visualmente. No se preocupe. Probablemente mi desconocimiento con esta tecnología no me permitió hacerlo llegar. Perfecto. Un fuerte abrazo, don Leopoldo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Leopoldo Castillo, periodista y abogado, hablando también sobre la situación en Cuba, haciendo un análisis de la situación en Cuba. Llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Recuerden, a vacunarse los que tengan 35 años para adelante, vayan a vacunarse. Los rezagados, vayan a vacunarse. Las mujeres embarazadas con 20 semanas de embarazo, vayan a vacunarse. Las personas mayores de 60 años rezagadas, vayan a vacunarse. Si no, nos complicamos nosotros mismos y a nuestras familias. Así que a vacunarse. Hasta el próximo miércoles.